Vamos con las nuevas noticias del caso Loan 17 meses después, lo que se está diciendo, y vemos esa nueva búsqueda que se ha retomado en una zona de Lagunas muy cercana a la casa de dos de las personas detenidas y de los que creen que son los presuntos autores de la desaparición del pequeño. Desaparición, o mejor dicho, accidente o incluso presunto homicidio con desaparición de cadáver, que es lo que en este caso están buscando, un cuerpo, porque en unas 4 lagunas en esa zona ya conocida anteriormente y que ya se había buscado, o sea que si vemos las noticias que hubo en su momento en la búsqueda del cuerpo de Loan, pues ya se habían hecho búsquedas a estas lagunas. Se había cerciorado muy bien ese campo de María Victoria Callava y Carlos Guido Pérez, dos de los 7 procesados, y obviamente ahora el Juzgado Federal de Goya ordena esta nueva serie de rastrillajes de 4 lagunas y luego más zonas adyacentes de el 9 de julio, ¿no? Que es donde desaparece el pequeño, esta localidad, y vemos que todo se centra en una sola teoría. Obviamente la gente sigue teniendo otro tipo de teorías y hasta que aparezca el cuerpo, sinceramente creo que la mayoría de personas que han seguido este caso van a seguir pensando que esto se trata de otro tipo de hipótesis, las que frecuentan la desaparición de este menor de 5 años en aquel momento, ¿no? Sabemos que ahora se está haciendo este nuevo operativo que va a durar bastante, de hecho más de un mes. Y ha hablado por aquí el perito de la familia, José Macei, que ha dicho varias cosas en relación a esta nueva búsqueda, a estos nuevos allanamientos, y vamos a verlo ahora en televisión. Rastrillaje cerca de la casa de 2 de los detenidos acusados de encubrimiento, que son justamente familiares, son integrantes de la familia de Loan. Estamos hablando de rastrillajes y operativos cerca de la casa de María Victoria Callava y Carlos Pérez. Estamos en comunicación con el perito de la familia de Loan, José Macei. Buen día, gracias por atendernos, José. Buen día, ¿cómo están? Bueno, nosotros contentos que volvamos a hablar de Loan, porque queremos saber qué fue lo que pasó. ¿Nos puede contar la última información que usted tiene? Sí, en realidad nosotros también es una medida que durante todo el tramo de la investigación estuvimos solicitando, se había realizado en un par de oportunidades, pero bueno, entendíamos que son 4 espejos de agua que están muy cercanos. Uno está lindante a la propiedad de Pérez y Callava y los otros 3 cercanos a este espejo de agua. Y bueno, la investigación permanentemente nos apuntaba hacia ahí por una línea de tiempo, por algo que consideramos que habría que haberlo descartado mucho con anterioridad y con una efectividad grande de poder decir que esté o no esté ¿Nunca ahí, hubo o se hayan encontrado algunos. Sí, hubo rastrillajes, pero no se cumplimentaron por ahí como era la expectativa que teníamos. Y ahora se ha desplegado un operativo con un plazo de 50 días, que creo que hay que destacarlo, sobre todo la voluntad de la magistrada que ha tenido de poder hacerlo en esta oportunidad. Una búsqueda en espejos de agua es muy complicado. Muy compleja. Son aguas confinadas, difíciles, cuentan con todos los elementos. ¿Lo hará prefectura? ¿Serán buzos tácticos? ¿De qué manera lo van a hacer? Sí, en este caso el Comando Único Unificado Corrientes, a través de Policía Federal, ha dado traslado a diferentes recursos y capacidades del Ministerio. Va a contar con el apoyo de Prefectura Naval Argentina y con la coordinación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Se van a desplegar buzos tácticos. Es un operativo muy complejo y debido a la complejidad que tiene, se ha otorgado un plazo de 50 días. Creo que eso un poco grafica la expectativa y la dedicación que se le va a dar, porque entendemos que es algo que va a marcar un antes y un después, sobre todo para la investigación, y es algo que en lo que a nosotros atañe en el equipo para la familia, porque esas lagunas siempre estuvieron en la mira y creemos que es
Claro, o sea, lo que ha pasado aquí es que ha resurgido con muchísima fuerza esa hipótesis, ¿no? De esas... creo que habían sido de las primeras hipótesis que salieron del caso y que empezaron a investigar. Hubo un montón de programas hablando de que se había buscado aquí, allá, en esta laguna, que hubo distintos rastrillajes y ahora volvemos otra vez a lo mismo. O sea, parece literalmente que, bueno, estamos ahora mismo a noviembre, pero como si hubiese pasado unos meses de la desaparición de Loan y nuevamente volvemos a buscar en los mismos puntos, ¿no? Da un poco esa sensación como que no hay avance y el avance es volver a los mismos puntos a los que ya se había buscado con anterioridad en las primeras instancias del caso. Importante para cerrar esa etapa. Seguro. Y poder avanzar con otra. Qué pena que no se haya hecho exhaustivamente en forma perfecta antes, porque cualquier error le da paso a la injusticia. Pero bueno, ojalá esta vez... Es el terreno donde estamos parados ahora. Sí, por sí, ahora sí. estamos en el terreno por lo menos de la no justicia, en el sentido de que hay un montón de respuestas y de trámites jurídicos, más allá de hallar a Loan, que se tendrían que haber hecho mucho antes. Él desaparece en junio del 2024. Recién Sí. ahora estamos hablando de un rastrillaje que la familia viene pidiendo hace mucho. ¿Qué creen ustedes que finalmente se hizo? ¿Qué pasó con el cuerpo de Loan, ¿no? Si es que la familia ya lo da por muerto. Esto también es importante saberlo, doctor Mazzei. No, nosotros en ningún momento damos por muerto a Loan. Tenemos las expectativas de poder encontrarlo vivo, sano y salvo, pero para poder sostener esa expectativa, esta medida es muy importante porque hay algunos indicios en la parte investigativa que apuntan a esa laguna, sobre todo hablando de quienes estamos hablando, que son los responsables de la desaparición de Loan Danilo Peña, que en cabeza de ellos, como lo ha demostrado la magistrada y la Cámara en sus diferentes fallos, Carlos Guido Pérez y María Victoria Cayaba. Bueno, entonces, si realmente creen que está vivo Loan y tienen esa pista, entonces esta hipótesis de las lagunas y lo que aquí se está buscando se tiene que descartar, ¿no? O es lo que estarán pensando, de aquí no va a salir nada, no se va a sacar nada. Esto es lo que tendría que decir el perito por parte de la familia. No vamos a encontrar nada aquí porque el niño, nosotros creemos que está vivo y está en otro lugar. Esto es lo que deberían decir como punto principal las personas pues cercanas a la familia o que en este caso trabajan, ¿no? He visto también que este perito dijo hace unos meses atrás que el secuestro habría tenido a otro niño como objetivo principal, que realmente no era Loan, que se cambió el plan inicial en ese almuerzo al ver al pequeño Loan Peña, ¿no? Y de este modo Mazzei explicó en un programa de radio que tenía menor dificultad para ser manipulado, ¿no? Haciendo referencia a que el padre fue retenido intencionalmente, mientras el resto se alejaba para llevar adelante ese objetivo. Y por otro lado, en base a las declaraciones del perito, la investigación confirmaba que Loan estuvo dentro de la camioneta del exmarine Carlos Pérez, gracias a la pericia de odorología forense, y asimismo hay testigos que afirman que Pérez habría lavado ese vehículo minutos después del hecho, antes de regresar junto a Cayaba, a esa casa de la abuela del niño, para participar en la búsqueda. Entonces tenemos dos puntos muy importantes, y aparte este señor hablaba de Bertón, hijo de Cayaba, que también había coincidido en varios movimientos con el matrimonio, y a pesar de que su detención todavía no había sido autorizada, los investigadores confiaban en que el avance de la causa lo comprometería. El otro día hablamos de él, obviamente, de este hombre y si realmente podría llegar a ser imputado en algún momento. El perito que está hablando aquí, pues llegó a pensar esto en su momento. Nosotros entendemos que la persona que sabe dónde está Loan es Carlos Guido Pérez y somos expectantes que en el momento del juicio oral, cuando reciban el fallo, nos digan qué es lo que han hecho con él. Pero está muy claro que a Loan se lo robaron de la custodia del padre en el momento del almuerzo y están detenidos. Clarísimo. Más allá de que nos está costando y para la familia es importantísimo poder decirles dónde está Loan, hay una parte de justicia que se está haciendo porque los responsables de la desaparición de Loan hoy están detenidos. Bueno, completo, doctor Mazzei, muchas gracias. Gracias. No.
Bueno, recién te lo adelantábamos en títulos. A 1 año y medio de la desaparición de Loan surgen nuevas pistas o pedidos de rastrillajes en rigor. Nacho, en este caso estamos hablando de lagunas muy cerca de la casa de 2 de los principales, ¿no?, apuntados en el caso Loan. Sí, tiene que ver con algunos lugares que fueron centrales. Recuerdo cuando estábamos trabajando allá, siempre se dijo, ¿no?, la posibilidad que el niño haya tenido un accidente y la otra posibilidad es que alguien lo haya descartado en el lugar. Sí. Lógicamente, a medida que pasaron las horas, esas 2 hipótesis se fueron degradando y fueron tomando fuerza otras que tienen que ver con la trata de persona o con un posible caso de pedofilia. Bueno, lo que ha ordenado la jueza federal, la doctora Cristina Soter Penso, ha indicado a los investigadores que les da 50 días más de trabajo para poder revisar 4 lagunas que son espejos de agua. Sí. Inclusive, te digo, se han ampliado muchísimo la superficie por las lluvias que hubo en los últimos meses. Van a revisar también galpones, campos y casas, y va a trabajar el Comando Unificado, que está compuesto por el Sistema Federal de Búsqueda, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval. Y la Policía de Corrientes, lo pidió especialmente la jueza, va a quedar un poco de costado, apoyando en cuestiones logísticas o si tiene que haber un allanamiento, y se van a sumar el Instituto Correntino del Agua y Medio Ambiente, la Dirección de Flora y Fauna, los bomberos voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio. ¿Cómo se va a trabajar? Perdón, si queda la Policía de Corrientes de lado, entonces ¿quién lidera este operativo? El Comando Unificado. El Comando Unificado. Lo lidera la Policía Federal, la Prefectura Naval, el Sistema Federal de Búsqueda, y después va a haber otros que van a complementar su ayuda. ¿Dónde van a trabajar? Van a trabajar en 4 lagunas. Una está lindante al campo de Pérez y Caiaba. Sí, ya están trabajando. Estas imágenes son de ahora, ¿eh? Perfecto. Ahí empezó el trabajo. Mirá, Policía Federal. Sí. Hay 2 lagunas que están al sur de la ciudad de 9 de Julio y hay una que está al noreste, cruzando la ruta provincial 113. Y además se van a ver los drenajes. Este es un dato muy importante, porque me acuerdo muy bien, en ese lugar hay lagunas, pero también hay arroyos y hay drenajes. ¿Qué significa esto? Que por los drenajes puede, por ejemplo, desplazarse un objeto, como por ejemplo un cuerpo. Un cuerpo. Y hubo algunas lagunas que se secaron durante el verano. Ah, bueno. Ese también es otro dato para tener en cuenta. Bueno, quien conoce y... Bueno, también es cierto que, por lo que yo había visto hace unos meses atrás, varios peritos que fueron aportados por el abogado representante del padre de Loan, que creo que era José Méndez, ellos habían ya cuestionado los rastrillajes que se habían hecho en el primer momento, en la búsqueda del nene correntino, ¿no? Y confirmaban que realmente a día de hoy se iban a realizar nuevos procedimientos en estas zonas, que había muchas fallas en las que había incurrido los operativos en la búsqueda del menor, y entonces tendrían que descartar estas hipótesis completamente, porque como se habían hecho mal estos operativos de rastrillaje, entonces tendrían que volver a hacerlos. Y literalmente esto es lo que se ha hecho, ¿no? Porque hubo un momento en el cual estos peritos dijeron que había 2 puntos calientes que iban a ir con perros especialistas, y por lo que habían visto no se había hecho un trabajo muy bueno, muy sistemático en el comienzo de la investigación. Que creen que Loan nos extravió, como aquí están diciendo que se descarta un cuerpo supuestamente, pero que tenían zonas muy calientes porque tenían que certificar que hubieran sido bien rastrilladas y obviamente descartar esa hipótesis completamente, ¿no? Que había testimonios que se habían escuchado y había una zona en la que una persona certificó escuchar gritos de un niño, y esa era una de las zonas que obviamente querían rastrillar. Este es el principal punto, el tema de los gritos, el rastrillaje con los perros también. Y aquí veíamos que el perito decía: no vamos a trabajar con rastro específico porque los tiempos para este tipo de especialidad ya están cumplidos. Vamos a trabajar con perros especialistas que están altamente entrenados y certificados. La idea sería brindar certeza a la causa, especialmente a sectores donde hay demasiados grises.
Sabemos que en los primeros días de rastrillaje trabajaron muchas personas de manera exhaustiva. Hemos determinado que hay sectores que, si bien hubo una gran cantidad de personas, no quiere decir que hayan sido bien rastrillados. Y esa era la zona que comprendía la zona sur de la casa de Catalina, y también otras zonas cercanas a la casa de Pérez y Callava, que es justo las que aquí se están rastrillando, ¿no? Y mucho el terreno, porque estuvo allí desde el día 1 siguiendo paso a paso esta investigación, es nuestra querida Paula Bernini, a quien vamos a sumar en esta tarde. Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y estaba escuchando atentamente a Nacho de Leonora, que junto con Sebastián Domenech estuvimos recorriendo estos lugares y que sabemos que el lugar que se va a rastrillar, estas 4 lagunas, lo que tienen es un epicentro que para la justicia hoy es fundamental, que es la tapera. Ayúdame, Nacho, pero es la famosa tapera, ¿sí?, que tienen justamente Carlos Pérez y María Victoria Callava en un campo. Y acá, déjenme decirles que la jueza Poser Penso habilitó nuevamente estos allanamientos a las lagunas por el impacto de los teléfonos. Recordemos que Pérez y Callava estaban en el almuerzo, estaban junto con también Benítez, Laudelina, la abuela Catalina, el papá y Loan, pero ellos deciden irse justo cuando comienza la búsqueda de Loan, porque comenzaba el partido de River. Claro. Entonces, lo que hacen Pérez y Callava es irse en su camioneta, agarran ese camino de tierra hacia la ruta 123 y van a su casa el 9 de julio. Eso que yo les estoy contando no son suposiciones. Es lo que pasó, porque el teléfono celular de Pérez y de Callava impactan en la casa de 9 de julio. Ahora bien, ¿se quedan ahí? Porque la pregunta que se hace la justicia es, ¿fueron a ver el partido, a dormir la siesta? ¿Se quedan ahí? Bueno, no. Recordemos que ellos vuelven a la casa de la abuela Catalina a ayudar en la búsqueda de Loan, pero que después los teléfonos impactan. Una antena toma el teléfono de Pérez y Callava en Mansilla y otro en Yataití Calle. Son localidades cercanas, pero que si estás en la casa de la abuela Catalina no impactás en esas 2 antenas. Quiere decir que ellos se movieron. ¿Puede ser que se hayan movido buscando a Loan? Sí, por supuesto. Pero también puede ser que cuando impacta el teléfono de Callava en la antena de Yataití Calle haya sido porque fueron a esta tapera, a este campo que les pertenece. Y ahí es donde la justicia se pregunta, ¿y si fueron a descartar algo? ¿Y si se movieron por la zona para justamente esconder algo? Y cuando hablamos de algo estamos hablando, por supuesto, y esta es la noticia que por ahí más nos estremece el corazón, porque estamos hablando de Loan sin vida. Claro. Entonces, estamos hablando de que lo atropellaron y lo descartaron. Y este pedido de allanamiento en las lagunas es justamente del abogado de la familia de Loan. Quiere decir que hay una posibilidad de que ellos estén tomando en cuenta de que Pérez y Callava lo hayan descartado. Ahora, Pau, Nacho, vamos a sumar a la jueza de la causa, Cristina Poser Penso, que nos atiende amablemente. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos todos es, bueno, pasó 1 año y medio, ¿por qué ahora este allanamiento y en estos lugares? Bueno, antes de escuchar un poco a Cristina Poser Penso, vamos a ver, para terminar esto, la verdad es que todas estas nuevas noticias están haciendo que la gente no se lo crea nuevamente. Están pensando que es una nueva farsa, una nueva burla para desviar todo en donde realmente se debería buscar a este niño. Bueno, básicamente la investigación jamás paró, la búsqueda tampoco, muy silenciosa, medida, prudente, y cada actividad o diligencia probatoria se realiza en el momento oportuno o que se cuenta con la información o las condiciones para realizarla. Me parece que desde que pasó al fuero federal la causa, nosotros podemos dar fe de que esto fue así con la mayor celeridad posible.
Doctora Porce, ¿estas lagunas en ningún momento fueron rastrilladas? 2 de ellas fueron, a ver cómo explicar, se realizó una visualización, pero ahora parece oportuno, en base a la información colectada todos estos meses, profundizar un rastrillaje y ampliar a 2 más. Como bien han dicho, tiene que ver con un pedido de la querella, confirmado y corroborado en la utilidad y pertinencia por los fiscales del caso y por la Protec. Eso pasa para que la jueza analice, en mi caso soy yo, valoro todo el material incorporado y llego a la conclusión de que evidentemente es necesaria esta diligencia. Desde hoy están más de 30 personas trabajando en la zona en un procedimiento que nos parece que, independientemente de los resultados, es necesario en este momento realizarlo. Bueno, pues veremos qué sucede con este nuevo retome del caso Loan Peña, este mega operativo en 4 lagunas, intentando buscar pistas a más de un año de la desaparición del menor, y obviamente tenemos aquí todo este ordenamiento, ¿no? Aunque mucha gente decía que en realidad todo esto era para lavarse las manos el poder político, la mafia que hay, el tráfico, que obviamente sabemos que existe. No sabemos si está relacionado con el caso Loan, aunque mucha gente sí lo confirma. Nos enterábamos en las últimas horas esta situación que indiscutiblemente sigue preocupando y no nos podemos dejar de escuchar y de atender. Es el tema de Loan, un tema que va a cumplir 6 meses y que en realidad no tenemos novedades. Ayer recibíamos un documento del querellante gallego y nos enterábamos también de cosas que realmente, en el caso de Loan, pidieron procesar a los detenidos por la desaparición del niño y que se indague a otros 2 sospechosos. Lo tengo al perito de la causa, que está desde el primer momento en el caso de Loan, que es el perito José Macei. ¿Qué tal, Macei? ¿Cómo le va? Buen día, María Mercedes y Melanie, los saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. A ver, Macei, contanos, ¿qué es esto? Que se indague a otros 2 sospechosos y que se procese a los detenidos por la desaparición de Loan. ¿Qué es esto? ¿Por qué razón? Bueno, indudablemente es un paso muy importante hacia la verdad. Los 3 fiscales han entendido lo que veníamos planteando, todas las personas que están detenidas. Cuando vos hablás de los 3 fiscales, hablás de Guzmán y los dos fiscales de la Protec. Bien. Colombo y Magnano. Bien, sí. Pero Colombo y Magnano. Pero lo que yo te digo, de Guzmán es un fiscal que se vio con poco trabajo dentro de todo el proceso de investigación que lleva al frente Poser Penso. ¿Vos sentís que es así? Sí, de hecho nosotros el 25 de este mes, en una decisión en conjunto de todo el equipo de la querella, le envió una nota al Procurador General explicándole justamente estas situaciones, porque entendíamos que a partir casi de los 100 días muchas audiencias faltaban, en audiencias que eran determinantes, inclusive en algunas que nosotros hemos pedido detención o demora de algunas de las personas que estaban haciendo uso de la testimonial, no estaban, y por supuesto la magistrada no podía hacer uso del pedido que nosotros estábamos haciendo. Por lo tanto, entendemos que el Procurador General se hizo cargo del pedido que estábamos haciendo, se hizo un trabajo muy detallado, un escrito muy importante donde fuimos mencionando todas estas situaciones y particularmente esto que te decía, estábamos en una situación prácticamente solos, tratando de reclamar solos nosotros con la magistrada, porque entendemos que la jueza ha hecho un trabajo denodado y ha puesto lo que había que poner para poder llevar a cabo la investigación. Lamentablemente, en algunas circunstancias solas, porque también entendemos que las personas que se encargaron de encubrir y de entorpecer y de tirar
tanto barro y la otra palabra que arranca con M, en el caso tendrían que estar detenidos porque tienen que dar explicaciones. Día a día siguen apareciendo... Ahí te quiero preguntar, José Mazzei, ¿hay quiénes serían estas dos personas apuntadas que también ustedes piden la detención? ¿Quiénes serían, Macarena y Camila? Las dos personas que los fiscales ayer en un pliego de 87 hojas pidieron la indagatoria es Macarena Núñez y Cristian Gutiérrez, una persona que se lo vio, algunos testigos referían que lo veían muy vinculado a Benítez. Todavía no hemos tenido acceso a los pliegos que emitieron los juzgados los fiscales, para estas indagatorias, pero entendemos que por lo menos en lo que respecta a Macarena es algo que veníamos sosteniendo hace tiempo. Nosotros hemos pedido otra ampliación de su testimonial e incluso estábamos planteando la posibilidad de un careo con el ex policía Méndez porque hay una contradicción en el hallazgo del botín. Así que lo celebramos. A ver, se ha hablado mucho, pero yo quiero ser concreto en algo. A ver. Y me voy a poner como ejemplo yo. José Mazzei secuestró a Loan. Sí. Pero las que saben la verdad son Laudelina y Macarena, porque ellas tienen el botín. Yo les tengo que haber dado el botín a ellas. Sí. O sea, ellas tienen la verdad de la causa. Entendemos que esto que se ha solicitado ayer es un paso gigante hacia el esclarecimiento y hacia saber qué pasó con Loan. ¿Y qué rol cumple ahí, José? Explícame. ¿Qué rol cumple ahí Cristian Gutiérrez? ¿Y quién es? Bueno, la verdad, particularmente a mí me sorprende el pedido de indagatoria. Lo único que hay en el expediente, algunos testigos que refieren que andaba con Benítez, tenía una relación de amistad. Yo lo entrevisté, como muchas de las personas que me entrevisté el 9 de julio, él reconoce esa relación de amistad. Hubo ahí en algún momento, en una gomería, alguien que describe que se lo ve con una remera blanca, con un buzo con capucha negra, y capaz que, te vuelvo a repetir, no hemos tenido acceso todavía al pedido de los fiscales, pero entiendo que por ahí debe venir por ese lado. Bien. Lo importante es que los fiscales se pusieron a trabajar en esto porque no se veía el trabajo de Guzmán, no estaba prácticamente en las audiencias, Mazzei. Bueno, esto es importantísimo, sobre todo para el respaldo que tiene que tener la magistrada en esta investigación tan compleja. Una investigación que tendría que haber tenido ribetes provinciales e inmediatamente haber dado el traslado como se dio cuando consideraron que se trataba de un delito federal. Pero después cuando empezamos yo siempre aclaro lo mismo, yo vine, le dije a mi señora en 10 días vuelvo porque estaba convencido de que la complejidad del caso no era tal, sino que se iba a resolver mucho menos, pero me acuerdo que cuando llegué lo primero que me encontré con un tal Soria. Terrible. El famoso americano, digamos. Sí. Claro, entonces ahí inmediatamente empecé a mirar hacia todos los costados para tratar de entender por qué y por quiénes estaba acá. Y a partir de ahí, bueno, tratar de dejar que fueran un paso adelante para que se equivocaran y tratar de aportar pruebas, tratar de trabajar en conjunto con la investigación oficial y con la magistrada y con los fiscales, que bueno, como te decía anteriormente, lamentablemente a los 100 días de la investigación algo pasó, que empezaron a faltar a las audiencias y empezó a faltar esa impronta que afortunadamente, y entiendo que tiene mucho que ver el pedido que le hicimos el 25 al Procurador General, ayer han decidido dar el paso que hacía falta en la investigación para llegar a la verdad. Ahora, vos hablás de Macarena y hablás de Cristian Gutiérrez, y yo también recuerdo esto y que siempre se habló, que a Loan le tomaron una foto y fue el último registro fotográfico del nene y quien tomó la foto fue Camila a las 13:52, 13:30, una cosa así, fue Camila la que tomó. 13:52. Ahí está.
Sí, sí. ¿Y esto? ¿Por qué Sí, Camila no es citada, no habla de esto? Bueno, a ver, el haber tenemos que entender que hay que encontrar indicios o pruebas. Es muy difícil pedir la detención de alguien porque hay que entender que tiene responsabilidad y después hay que comprobarlo. Ya sospechar de alguien es un acto muy difícil. Todavía de Camila no se ha encontrado nada que pueda establecer una responsabilidad de ella. Esa foto a nosotros nos permitió poder desarrollar una línea de tiempo muy corta, de muy pocos minutos, porque esa foto de las 13:52, casi 13:53, es sacada en el inicio del trayecto del callejón que va hacia el Naranjal, no al final como todos entendíamos, es sacada al inicio, y eso ahí nos estableció, nos agregó a la línea de tiempo casi 7 minutos y pudimos entender muchas más cosas. Pero bueno, todavía no se ha encontrado nada como para poder decir que Camila es sospechosa de haber intervenido en el secuestro de Loan. Ajá. Hubo mucha gente que entorpeció la causa, ¿no, Macei? Y que complica y que hace también la lentitud también de las respuestas de parte de la justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que fue muy apresurada la decisión de la Cámara de liberar a todos los que estaban detenidos, que la decisión de la magistrada había sido la correcta. También entendemos que hay gente que no se detuvo y que se tiene que detener porque tienen que dar explicaciones por qué vinieron a entorpecer la investigación. Tienen que dar explicaciones por qué vinieron a Corrientes a subestimar a todo el pueblo correntino, llegando de afuera. ¿Quiénes son los que vinieron, que crees vos, José, que vinieron a subestimar al pueblo? Y María Mercedes, está más que claro que Soria vino a hacerse pasar por agente del FBI, Sí, de la DEA, claro. de cualquier... claro, después la Fundación Dupuy, yo recuerdo cuando llegué, directamente habían cooptado todos los lugares que tenían relación con la investigación, inclusive la casa de la familia Peña. Estaban ahí, estaban en lo de Macarena, estaban en lo de Camila, después toman posición en el hotel. Hay vinculaciones directas que establece la magistrada en el informe que hace de Soria en relación a cómo fue plantando algunas pistas. El mismo Gustavo Vera, en su declaración testimonial, afirma que él sostenía que se tenía que imponer la hipótesis del narcotráfico. Entonces, entendemos que todavía hay gente que tiene que dar muchas explicaciones. Nosotros consideramos que habría sido oportuno que continúen detenidos, porque bueno, la detención a uno lo hace pensar mucho. Lo que llama la atención también, Macei, es la desaparición de Vera, de todos, ¿no? Es como que se borraron todos, ¿no? Bueno, creo que parte un poco este tipo de complejidades de gente que trata de subestimar a todos en la investigación, inclusive, como te decía, a una provincia entera, a veces vienen de otras situaciones o de otros eventos o de otros incidentes donde se la llevan de arriba. Acá se chocaron con un equipo que estamos muy decididos a llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso vamos a insistir en todas las personas que nosotros consideramos que tienen que estar detenidas porque tienen que explicar. Nosotros queremos encontrar a Loan. Lo único que nos importa es saber qué pasó con Loan. Y después que todos los que tengan responsabilidades en el hecho queden detenidos y lo paguen. Macei, le hago una pregunta también con respecto, porque estaba nombrando todos los personajes, también uno de los últimos personajes que ha aparecido es esta falsa perito, que también dio su hipótesis. Y después también quería saber qué opina usted de los medios que estuvieron allí apostados el 9 de julio, brindando sus hipótesis, básicamente tomando declaración a cada uno de los habitantes de 9 de julio. Bueno, Lescano, por eso te digo, han aparecido personajes que realmente es muy difícil de explicar. Lescano tomó contacto conmigo por las redes sociales el 15 de octubre y cuando se le pide que exhiba su teléfono,
en la testimonial de ella, según me informaron los abogados de la querella que estuvieron presentes, hay un chat con el comisario general Rodríguez el 16, es decir, al otro día, estaban hablando de la hipótesis mía y por qué la planteaba y qué era lo que creía. Entonces, la verdad que llaman mucho la atención esas intervenciones, esos tratar de averiguar por afuera, después inmediatamente cuando nos pusimos a averiguar y a trabajar, inclusive a raíz del trabajo periodístico que hizo Rafael Palacio, se pudo llegar a la conclusión y se están estableciendo muchas situaciones irregulares de quien habría dicho ser perito. Y aprovecho esto justamente para enlazar la pregunta que me hacías referente a los medios de comunicación. Hay medios que están comprometidos con la verdad, que les interesa, periodistas, y lamentablemente también todos sabemos en todas las situaciones. Bueno, pero claro, hay medios que construyeron un relato a través del narcotráfico, de la trata, de hablar de cosas que no estaban plasmadas en el expediente también, Massey, ¿no? Sí, los medios tienen dueños y los dueños tienen intereses, eso se sabe, entonces hay que ser muy finito con la apreciación, tratar de... Yo particularmente no soy mucho de contaminarme con lo que está en los medios o en las redes, porque me gusta estar en la concentración del caso, en el terreno, en el hecho, lo más descontaminado posible, con la mente lo más clara posible y sin estar involucrado en eso, porque a veces lo que pasa que se termina trabajando para el qué dirá de los medios y no para la causa. Así es, así es. ¿Por qué se tomó la decisión, Massey, ayer me olvidé de preguntarle eso a María y a José, de sacarlo de la causa a Fernando Burlando? Bueno, eso fue una decisión que tomó la familia. El hijo José había ido unos días antes a Buenos Aires a tratar de encontrar algunas respuestas que no encontró, y cuando llegó acá hubo una reunión familiar donde me lo plantearon, porque, o sea, me lo plantearon a mí porque había que ver cómo continuábamos inmediatamente. No es un caso, de hecho son dos los abogados que están oficializados en el expediente, pero hay un equipo muy grande, hay un abogado muy importante que está trabajando, apoyando el caso, más allá de Juan Pablo Gallego y Roberto Méndez. ¿Qué es el doctor Viera? ¿Sí? No, a ver, tengo una relación de amistad muy grande con él y una de las condiciones fue no ser nombrado. No ser nombrado. Bien. Dar una mano. ¿Están conformes? Porque ahora también los medios cuestionan a Juan Pablo Gallego. Algunos medios. ¿Están conformes con cómo está trabajando Juan Pablo Gallego, Massey? Sí, es muy difícil dar respuesta a justamente esto que te decía con anterioridad, ¿no? A todos los condicionamientos. Uno sabe cuando está en estos casos que van a haber permanentemente una situación de hostigamiento por esto, porque hay intereses diversos. Muchos, a veces yo tengo el ímpetu de decir, bueno, voy a hacer un vivo, no me gustan las redes sociales, pero es tanta la carroña, la mala terrible, fe. Es terrible. Es tremendo. Los otros días veía una captura de pantalla de uno de los hijos de la familia que decían que se había ido de vacaciones, que en realidad la novia lo estaba trayendo para 9 de julio porque se estaba por subir una camioneta para ir a vender sandías a un cruce de la ruta. Y hace 15 días que están vendiendo sandías con otro hermano en un cruce de una ruta. Esas eran las vacaciones. Pero bueno, uno no puede salir permanentemente a explicar esta situación. Pero ¿por qué crees que pasó esto? Que yo ayer cuando hablaba con María y con José, hablábamos de eso. ¿Cómo 9 de julio... después de la pérdida de Loan, ya no hace marcha y también el pueblo queda dividido, pero también queda dividido por todos los mecanismos externos que hay? ¿Pero por qué crees que pasó esto? Porque acá lo importante era ocultar la verdad. Acá lo importante era tener una estrategia donde todo se enredara, donde todos fuéramos sospechosos, entonces se había
se había oscurecido tanto la habitación que no podíamos encontrar a nadie. Esa fue la estrategia. Vinieron a plantear esa estrategia, la vinieron a plantear acá en el terreno el 9 de julio, pero también hubo una estrategia mediática y en las redes sociales que conducía a eso. Y lamentablemente, la gente se nutre, se ha creado esa habitualidad de que con un título me alcanza y no voy al desarrollo de la noticia porque no tengo tiempo, porque no tengo ganas de entender, porque no quiero pensar, y el título sirve, y la red social y la foto y el título chiquito sirve, y eso claro. Desagotar una laguna, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece? Bueno, no, es algo que he pedido. A ver, el desagotar una laguna es un término muy tajante. Sí. Y por ahí tenemos que determinar la factibilidad. Hay que evaluar la topografía del terreno, hay que ver si corresponde o no corresponde. Fue una de las primeras medidas que pedí, ni bien llegué. Cuando llegamos con el equipo de Canes, lamentablemente en esa circunstancia teníamos programado trabajar 5 días y la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas nos entorpeció permanentemente el trabajo y neto pudimos trabajar únicamente 1 día y medio, pero ese era el primer objetivo. Lamentablemente, y por supuesto que es duro hablar de esto, ¿no? Pero de lo que estamos hablando desde el inicio y hasta ahora es, en ese caso en particular, de encontrar un cuerpo. Bueno, las condiciones del cuerpo en aquel primer momento eran diferentes a las que nos podemos llegar a encontrar hoy. ¿Se entiende? Hay una línea de tiempo en la descomposición de cualquier organismo vivo, entonces lo que podemos llegar a encontrar hoy sería muy diferente. No estoy diciendo que eso es lo que pensamos y que eso es lo que hay, que eso es lo que va a pasar, pero sí son pasos que se tendrían que haber tomado inmediatamente en la investigación. Sí. Hay protocolos de búsqueda de personas. Sí. José Macei no está descubriendo nada, el equipo de la querella no está descubriendo nada, pero hay cosas que sí o sí hay que hacer y no se hicieron. Acá fallaron los fiscales, José, en este tema de todo esto que vos decís, en el tema de la búsqueda, quienes fallaron acá indiscutiblemente han sido los fiscales federales, sin lugar a dudas. Y en su momento también capaz que los fiscales provinciales, ¿no? ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, está más o menos... Sí, estábamos terminando un poco de hablar un poco de toda esta situación, ¿no? Claro, muy claro. Lo de la laguna, yo le estoy hablando de... Va a ser 6 meses de la desaparición de Loan. Sí, María. Alguien de la familia de Loan le pidió a Valdés 3 o 4 meses atrás. Si se puede. Ahí fue cuando nosotros hicimos la nota, ¿se acuerdan otro día? Que se puede desagotar con bombas de arroceros y qué sé yo. Y Valdés contestó, si me autoriza la justicia federal, porque esto está en el ámbito de la federal, lo haría. Bueno, vamos a poner... ¿Qué querés? Ay, dale, vamos a hablar. Estábamos en el desagote, está el perito Macei en el desagote de la laguna. Fue un pedido de hace mucho tiempo de alguien de la familia, contaba recién, y esto llegó realmente un poco tarde. Esto es responsabilidad también de los fiscales, Macei. La verdad que sí, la verdad que cuesta entender algunas cosas que hayan tenido tanta demora. Te vuelvo a repetir, esto ni bien llegué, esta medida la pedí para hacerla sí, señor. En esos días, inclusive cuando creo que hace 30 días más o menos pudimos hacer una medida sobre 5 pozos de agua, 5 aljibes que era importante descartar. Acá es importante descartar, acá es importante mirar a los padres a los ojos y decirle, no está ahí. Pero hay que confirmarlo. Claro. O cerrar el círculo del duelo. Si ponele que vamos a suponer que Loan, nosotros ayer le preguntábamos a María esto, si no aparece más y todo, pero que alguien le sepa
no hay nada más importante en la vida que cerrar círculos, ¿no? De cerrar historias, porque si no te quedas siempre a la espera de que allá en la lontananza puede volver un día caminando, como si nada. O sea, eso es lo doloroso de todo esto también, José, ¿no? Que ellos no pueden, no saben qué pasó realmente con todo esto, ¿no? No, es tremendo. El esperar a una persona que está desaparecida es lo peor que le puede pasar a alguien. Yo siempre doy un ejemplo. A mí me tocó en Comodoro Rivadavia la búsqueda de un chico que, bueno, fue un caso muy complejo también, policial. Sí. Pero partes de él fueron arrojadas al mar y un cazón terminó comiendo una parte, un pescador lo saca, justo era una parte con un tatuaje y me tocó decirle a la madre. Y la verdad, estudié psicología de la emergencia y todo, pero digo, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explicas a una mamá? Su hijo estaba en la panza de un cazón y que lo pescaron. Claro, qué horror. Una señora muy elegante, muy grande, muy tranquila, grande de altura me refiero, no me olvido más de esa presencia, Inés. Y le dije, ¿qué pasó esto? Y me puso la mano en el hombro y me dijo, gracias, Masei, gracias. Vamos a poder a partir de ahora empezar a establecer... Claro, hacer un duelo. O sea, no importa dónde está o lo que sea, cerrar el círculo, como vos decías. Sí, y no cuestionar de golpe el desagote de la laguna, porque sé que se cuestiona todo lo que se puede hacer para ver qué pasó realmente es muy importante. Gracias, doctor Masei, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, abrazo. Qué abrazo. El perito que está desde el primer momento acompañando a los padres de Loan, a todos los hermanos, es el perito José Masei.